Hola, bienvenidos a este nuevo video de la cátedra de Java. Mi nombre es Adrián Meca. Este video se publica bajo la licencia Creative Commons. En este tercer video de colecciones vamos a ver cómo utilizar las colecciones que ya hemos estado analizando con tipos propios, es decir, con clases que hemos creado nosotros y no las que vienen ya built-in con el lenguaje. Hasta ahora hemos visto el uso de ArrayList y LinkedList con string. Ahora vamos a crear una clase person y vamos a utilizarla. Es importante aclarar, nosotros vamos a hacer la demostración con LinkedList, sin embargo todo lo que vamos a hacer con LinkedList puede ser realizado también con ArrayList. Bien, en primer lugar vamos a describir la clase person. La clase person cuenta con DNI, nombre y apellido, sus correspondientes getters y setters, y hemos creado un constructor con parámetros para la clase person. Esto no es necesario, pero lo hemos hecho para que sea más corto el código para el desarrollo y sea más fácil su lectura. ¿Sí? Podría haberse omitido. Hubiera requerido más líneas y hubiera hecho más difícil la lectura del código luego. Bien, entonces nosotros para utilizar en este ejemplo las linked list tenemos que importar linked list de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora, y debido a que la clase person se encuentra en un package diferente del que tenemos a esta clase, tenemos que importar la clase person o el package. A su vez, para poder hacer el sort más adelante, tenemos que importar collections como ya vimos en los videos anteriores. Bien, la creación del objeto, como pueden ver, es exactamente igual. El único cambio es el tipo, donde cambiamos string por person. No hay diferencia esencial en este aspecto. Simplemente el requerimiento es que sea una clase que ya hemos creado nosotros. Luego podemos hacer los métodos que ya veníamos utilizando en los ejemplos básicos. En este caso creamos dos objetos person, ¿sí? P y P1, con sus correspondientes datos, y los agregamos con el add y con el push. El push recordemos que lo agregaba al principio, por lo tanto va a quedar primero P1 y luego P. Y finalmente agregamos una tercera persona, pero esta vez en vez de guardarlo en una variable la hemos creado directamente y agregado. No hay necesidad de tener una variable preexistente para almacenar el objeto antes. Podemos, como en línea 18, crear y agregar el objeto directamente si no necesitamos una referencia desde una variable directamente. Bien, nosotros aquí lo que podríamos querer es mostrar la lista de personas y la persona en sí mismo. Bien, al hacer esto, como ven, tanto al mostrar la variable directamente como al mostrar el ArrayList, vemos que no tenemos la información de los datos que hay adentro. Tenemos el package, la clase y una posición de memoria. Esto se debe a que internamente el println invoca al método toString de la clase que tiene que mostrar por consola. Este método existe en la clase Object y es heredado. La definición de ese método toString es esta. Nosotros podemos reescribir este método para que sea más apropiado a nuestras necesidades. En este caso nosotros quisiéramos mostrar todos los datos de una persona en el toString, y entonces simplemente podemos crearlos nosotros o utilizar el IDE. En Eclipse es botón derecho, source, generate toString, y podemos obtener el método toString. Nosotros utilizamos ese método y agregamos simplemente una nueva línea antes de cada persona para que sea más fácil de leer en el espacio de la pantalla. En este caso muestra el nombre de la clase y entre corchetes cada uno de los atributos con su valor. Bien.
Entonces ahora volvemos a ejecutar y vemos que cada ítem tiene la nueva línea y lo puede mostrar, y lo mismo para mostrarlo directamente de la variable. Algo a revisar aquí es que no solamente el add y el push lo estamos utilizando, en este caso también estamos usando el get para recuperar el objeto. Recuerden, get, remove, index of, todos esos elementos ustedes pueden utilizarlos de la misma forma que vamos a ver aquí. Ahora vamos a utilizar el método contains, que funciona de la misma forma que el remove o el index of de objetos, donde creamos un nuevo objeto idéntico al objeto P en contenido, ¿sí? Mismo DNI, mismo nombre y mismo apellido, y preguntamos si pcopy se encuentra en persons. De la misma forma preguntamos si P, el objeto que creamos y agregamos, se encuentra. Este sabemos que se encuentra y este es exactamente igual. Al ejecutar vemos que pcopy nos indica que no se encuentra, mientras que P sí. Es decir, detecta que este objeto no se encuentra, pero este objeto sí. ¿A qué se debe? Bueno, esto se debe a que los métodos contains, remove, indexOf y demás elementos que comparan un nuevo objeto contra los elementos ya existentes en la colección utilizan internamente el método equals de la clase correspondiente al tipo de la colección. Entonces, el método equals de la clase person no se encuentra implementado por nosotros. Utiliza el de la clase object. El de la clase object compara dos objetos como iguales si ocupan la misma posición en memoria. En este caso, el objeto contenido en la variable p y el objeto agregado a través de la variable p es el mismo objeto, está en la misma posición de memoria y por lo tanto el contains devuelve true. Mientras que nuestro pcopy, aunque su contenido es exacto, no ocupa el mismo lugar en memoria ya que es un nuevo objeto y por lo tanto nos indica que no se encuentra. Ahora, ¿esto es un error o no? Eso depende de la situación en la que nos encontremos y el código que vamos a procesar. Si nosotros tenemos que asegurar que dos objetos de memoria distintos sean tratados como distintos, esta función que nos provee Object Out of the Box es correcta. Sin embargo, si nosotros tenemos un negocio donde dos personas con el mismo DNI tienen que ser identificadas como la misma persona, más allá de alguna diferencia que pueda haber, entonces tenemos que modificar el comportamiento de este método equals para cumplir con esta regla. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, sobreescribiendo el método equals. De la misma forma que antes, lo podemos hacer directamente con Eclipse, haciendo botón derecho, source, y se encuentra la opción de generar equals y hashcode. Y nosotros elegimos a través de qué atributos se consideran dos elementos iguales. En este caso optamos por que sea solo DNI. El código generado se fija que el objeto, si dos objetos son el mismo en memoria, a través de la comparación con doble igualdad, devuelve true, no realiza más pruebas. Luego se fija si el nuevo objeto es false, entonces ya directamente devuelve false. Luego se fija si los tipos no coinciden para devolver false, y cuando todo lo demás ya fue descartado, compara todo el conjunto de atributos que nosotros le pidamos. En este caso solo pedimos DNI. Entonces solamente tenemos una comparación por DNI. Bien. En este caso, nosotros ahora, con este nuevo método equals que solo compara por DNI,
vamos a preguntar si pcopy, que tiene el mismo DNI, se encuentra contenido en persons. Vamos a ejecutar. Y vemos que ahora pcopy figura que sí se encuentra dentro de person. Es decir, se encuentra una persona igual. Vamos a probar con un pequeño cambio inclusive en el nombre, sin modificar el DNI. Y vemos que aún así indica como que se encuentra. Esto se debe a que la regla que nosotros implementamos en el equals es que si los DNI son iguales, las personas son iguales. Bien, eso tiene que ser de acuerdo a las necesidades del sistema y del negocio donde estamos trabajando. Bien, en este caso, ahora vamos a hacer ordenamientos, ¿sí? Para poder hacer el ordenamiento, como verán, primero vamos a agregar este nuevo objeto que habíamos creado, si ya tenemos elementos casi iguales para comparar, y vamos a tratar de mostrarlo. Sin embargo, no podemos utilizar el método sort que habíamos utilizado en los otros ejemplos. Fíjense que nosotros para utilizar el ordenamiento hacíamos collection.sort y le pasábamos la colección. Sin embargo, aquí hay un error. Eso se debe a que para poder ordenar esta colección debemos implementar la interfaz comparable. Para implementar la interfaz comparable hay un método que es el método compareTo. ¿Sí? El método compareTo se encarga de realizar esta comparación por defecto que tiene cada clase. Fíjense que ahora el error desaparece. Bien, la comparación por defecto de cada clase depende de las necesidades que tengamos. En este caso, también decidimos seguir en la línea del DNI. Si tienen el DNI, decir que la comparación sea a través de eso. Y si sus DNI son iguales, comparar por apellido y nombre. Bien. El método compareTo también es un método que existe en la clase Object y existe en la clase en la interfaz comparable y debe ser implementado. Y su comportamiento es el siguiente: si devuelve un número mayor que 0, significa que el objeto donde se está invocando el compare, este this, es mayor. Si es menor que 0, este objeto this es menor que el objeto que está recibiendo por parámetro. Y si son iguales, significa que son iguales. Si es 0, son iguales. Bien. Vamos ahora a ejecutar. Y vemos que tenemos la colección sin ordenar, donde tenemos a estos elementos, incluso el que acabamos de agregar, pcopy, y acá los tenemos ordenados primero por número de documento, luego por apellido y finalmente por nombre. Bien, nosotros podríamos escribir cualquier conjunto de soluciones para comparar aquí. La regla depende de nuestras necesidades. Sin embargo, la comparación por defecto es una sola. No podemos tener varias formas de ordenar por defecto. Si nosotros queremos implementar otras formas de ordenar, tenemos que usar comparators. Bien, el uso de comparators requiere crear una clase, ¿sí? Por ejemplo, persona lexicographic comparator, donde implementamos la interfaz comparator y debemos programar el método compare, que también corresponde a esta interfaz.
En este caso ya no recibe solo una persona, sino que recibe dos personas. Y la podemos comparar como nosotros creamos comenta. Aquí habíamos usado en primer lugar el DNI y luego habíamos hecho un compare to de apellido y nombre. Acá estoy eligiendo hacer una comparación primero por apellido y luego por nombre, pero ignorando mayúsculas y minúsculas. Es una comparación diferente de la comparación que estábamos usando antes. Bien, una vez que creamos este comparator, vamos a volver a ordenar la colección, pero esta vez, en vez de simplemente invocar el método sorts indicándole qué colección ordenar, vamos a invocar el método sort con la colección y el comparador a utilizar. Vamos a utilizar un nuevo objeto de esta clase, persona lexicographic comparator. Debería haber sido persons lexicographic comparator, en realidad por el nombre que estamos usando nosotros. Pero bueno, ha sido un error de mi parte. Ahí renombro el objeto person lexicographic comparator y vamos a ver qué resulta de este nuevo ordenamiento. Acá tenemos entonces sort de el compare to, que compara por DNI, luego por apellido y nombre, y el del comparador, donde primero comparamos por apellido, sin importar mayúsculas y minúsculas, luego por nombre, y finalmente, si estos fueran iguales, comparamos por el DNI. Bien. Sobre estos métodos ya no queda mucho que explicar. Pueden hacer pruebas e investigar. A partir de Java 8, los comparators tienen una opción más que es comparing, un método que permite elegir qué propiedad, digamos, qué propiedad utilizar para la comparación. No necesitamos crear uno con los métodos, digamos, que nosotros estamos uno por cada orden ni nada por el estilo. Pero ya que tendríamos que utilizar algunos temas más complejos, por ahora lo vamos a dejar para más adelante, pero si a alguien le interesa investigarlo, el método comparator.comparing permite elegir qué propiedad del objeto person utilizar para comparar. Bien, a su vez no hablamos, si bien lo tenemos implementado gracias a Eclipse aquí, el método hashcode. No lo necesitamos para estas colecciones. En breve vamos a ver unos ejemplos de uso de diccionarios, otro tipo de colecciones, y vamos a ver que se vuelve necesario implementar hashcode para esas colecciones. Sin embargo, como regla general, siempre que implementan el método equals, deberían también implementar el método hashcode. O asegurarse al menos que la última implementación en las superclases sea compatible. ¿Qué quiere decir que sea compatible? Que el conjunto de elementos que utilizan para determinar el hashcode sea compatible con el conjunto de elementos que utilizan para determinar si los objetos son iguales. En este caso usamos solo el DNI. Entonces el hashcode debería ser generado a través del DNI y no utilizar otros elementos. Esta es una regla que utiliza Eclipse para generarlo. Hay muchas para hacerlo. Y también pueden utilizarse los hashcode de los atributos propios del elemento sin requerir digamos tanto cálculo. Pero lo importante es tratar de implementar siempre que se use equals el hashcode y ser compatibles en el conjunto de atributos que se utilizan en cada uno. Bien. Bueno, espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.